Hola a todas y a todos, bienvenidos a este segundo módulo del curso de hernioplastia inguinal laparoscópica TAP. Mi nombre es Susan Retamal, soy parte del directorio de la Sociedad de Pared Abdominal y Hernias de Chile, y hoy vamos a conversar acerca de la fijación de la malla, cuáles son las opciones y las técnicas disponibles. Desde que se incorporó la fijación y las mallas a la técnica de la hernia inguinal abierta, disminuyó drásticamente la principal complicación descrita hasta ese entonces, que era la recurrencia. Asimismo, desde entonces se describe de forma rutinaria en la técnica la fijación de la malla en el canal inguinal en las estructuras óseas y musculares. Pero sabemos también que en estudios biomecánicos, en hernioplastia inguinal mínimamente invasiva, la incorporación de la malla y la adhesión al tejido se produce aún sin fijación de esta. Entonces, si además de eso tomamos en cuenta y consideramos algunos de los otros resultados de los postoperados de hernioplastia inguinal, como son el dolor crónico, la reincorporación a las actividades diarias, rutinarias, y otras complicaciones como la formación de seromas o de hematomas, nos tenemos que hacer algunas preguntas claves respecto a la fijación de la malla. ¿Cuáles son los principios de fijación en TAP? Si se utiliza fijación, ¿qué tipos hay disponibles y cuáles se deben utilizar? Si se recomienda la fijación de la malla en todas las reparaciones TAP o si hay indicaciones específicas para fijación de la misma. ¿Para qué fijamos la malla en la hernioplastia inguinal? Bueno, fijamos la malla para disminuir que ésta se desplace, sobre todo en los grandes defectos herniarios, y así disminuir la posibilidad de recurrencia. Y esto es importante en las primeras semanas, en donde sucede la reacción inflamatoria de la malla con el tejido huésped y donde se va a realizar posteriormente la integración del material protésico al tejido. Es aquí donde hay un equilibrio estricto entre las fuerzas de fijación para disminuir esta posible recurrencia, o un aumento de las fuerzas de fijación y con el consiguiente trauma de distinto tipo, como por ejemplo el trauma de alguna estructura nerviosa provocando dolor crónico. Esta imagen, que ya para ustedes debe ser conocida y que deben haber discutido en la clase de anatomía de la región posterior del canal inguinal, es una imagen súper importante que hay que mantener cuando pensamos en los principios de dónde y cómo fijar o cuándo fijar. Y es así como hay una clasificación y una estandarización de la visión crítica o de la colecistectomía, por ejemplo, existe también una sistematización y una visión crítica del orificio miopectíneo, que fue descrito en los primeros estudios por Daes, haciendo una revisión y describiendo los pasos consecutivos para realizar una hernioplastia inguinal mínimamente invasiva. Y posteriormente el grupo de los brasileños encabezados por Furtado y por Klaus describieron también la sistematización del orificio miopectíneo para familiarizar hacia nosotros la técnica. Y es así como nosotros tenemos en la imagen de la izquierda la clásica visión al ingresar a la cavidad peritoneal y después de hacer una correcta disección del orificio miopectíneo. Esta es la imagen que nosotros debemos encontrar y identificando ciertas estructuras anatómicas que vamos a describir a continuación. Por superior discurren los vasos epigástricos formando junto al conducto deferente que discurre por inferior, y los vasos espermáticos o testiculares, esta Y invertida que describen, que es atravesada por el tracto iliopúbico en forma transversal, formando 5 triángulos en el orificio miopectíneo. El triángulo del dolor, que está por lateral a los vasos espermáticos o testiculares y por inferior al tracto iliopúbico, que es donde discurren en mayor proporción o principalmente los ramos nerviosos. El triángulo de Doom o el triángulo del desastre, que va entre el vaso o el conducto deferente y los vasos espermáticos o testiculares, y en donde se encuentra o se proyectan los vasos ilíacos externos. El triángulo
que va por encima del tracto iliopúbico y lateral a los vasos epigástricos inferiores, que es donde se proyecta nuestro orificio inguinal profundo y donde se desarrollan las hernias indirectas. El triángulo en donde se ubican las hernias directas, que está medial a los vasos epigástricos y por sobre el orificio, perdón, el tracto iliopúbico, que es una proyección del triángulo de Hesselbach, y por último el triángulo que va inferior al tracto iliopúbico y medial al conducto deferente y a los vasos ilíacos externos, que es donde se forman las hernias femorales. Entonces, antes de pensar dónde vamos a fijar, es importante que más allá de un buen método de fijación, debemos tener una adecuada disección del orificio miopectíneo. Esta es la imagen que sí o sí tenemos que reconocer cada vez que vamos a realizar una neoplastía inguinal TAP. Debemos identificar entonces los límites del orificio miopectíneo de Frouchot y estas estructuras anatómicas y estos 5 triángulos. Solo así vamos a estar seguros de que vamos a poder instalar cómodamente nuestra malla, vamos a sobrepasar con seguridad el orificio miopectíneo, las posibles zonas de debilidad y formación de hernias y disminuir así el porcentaje o el riesgo de recurrencia. Entonces, ¿dónde vamos a fijar o cómo vamos a fijar? Según estas zonas, no vamos a fijar en estos triángulos, en el triángulo de Doom donde se proyectan los vasos ilíacos externos, o en el triángulo del dolor, que es donde se ubican principalmente los ramos nerviosos. Digo principalmente porque hay estudios cadavéricos. Hay un estudio muy interesante que publicó en el 2015 Reinbold, en donde se hizo estudio disección cadavérica, y ahí vimos que se describió que a pesar que esta sería la zona de mayor proporción de nervios, hay algunas ramas nerviosas como ramitas femorales del génito femoral que pueden pasar por encima del tracto iliopúbico, así como también la rama lateral cutáneo femoral que podría discurrir más a medial de la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, para tener un margen de seguridad, podemos decir que la fijación de la malla debe ser al menos 2 centímetros por encima del trayecto iliopúbico, asegurándonos, por supuesto, de no lesionar alguna de las estructuras nerviosas, el hilio hipogástrico o el hilio inguinal, que pasan por superior también, además de los vasos epigástricos, y tampoco fijar por sobre las estructuras óseas o sobre directamente las estructuras óseas, pues podríamos provocar dolor crónico. Y entonces deberíamos fijar superior al tubérculo del pubis para evitar esta complicación. Respecto a los métodos de fijación, ¿cuáles opciones tenemos? Bueno, tenemos variadas según el tipo o el mecanismo. Los podemos clasificar en los tackers o las grapas, las suturas, los adhesivos tisulares y las mallas anatómicas autoadherentes. Respecto a los tackers, decirles que existen de diversas formas y diversos tipos de disparadores. Se clasifican en general en los no absorbibles y absorbibles. Tienen una muy buena fijación a los tejidos, sobrepasan la fuerza tensil a la que está sometida el canal inguinal. Son fáciles de utilizar y rápidos y fáciles de reproducir al repetir la maniobra. Tienen una longitud promedio de 4,5 a 6,7 milímetros. Los hay cubiertas, por ejemplo, de material absorbible para disminuir el porcentaje o el riesgo de adherencia. Recordemos que también se utilizan tackers para cerrar el flap peritoneal, que es motivo de otra clase. Y el mecanismo de acción es mediante el disparo de estas dispositivos de fijación. Respecto a los no absorbibles, estos son principalmente de titanio, tienen la longitud que ahí se mencionan, pero en general tienen un promedio de 4 milímetros de penetración en el tejido y se asocia, debido a su permanencia al mismo, con cierta morbilidad que no es menor si existe algún daño inadvertido de alguna estructura nerviosa o vascular
con el TACRS. Es así como hay estudios en que se describen, hay un estudio de Beliansky, en donde se describe que más allá de 6 puntos de fijación aumentaría la tasa de dolor crónico significativamente, y esta se dobla cuando el número de puntos de fijación o de disparo sobrepasa los 10. Es por ello que en cuanto a los TACRS no absorbibles estarían actualmente casi en desuso. Respecto a los TACRS absorbibles, existen de distintos materiales. Estos son copolímeros de poliéster que derivan de ácido láctico o ácido glicólico, polidioxanona, según la marca. Se degradan y se absorben por hidrólisis a partir de los 12 meses. Tienen una longitud similar a los anteriores, en promedio de 4,5 a 5 milímetros. Los hay de distintas formas, lineales, helicoidales, en forma de grapas. Hay algunos que tienen centro hueco que permite el crecimiento del tejido, aumentando o permitiendo una mayor adherencia de la malla al tejido. Los hay helicoidales con punta traumática y atraumática, como el que vemos aquí, que disminuiría el dolor crónico en caso de lesión o contacto con alguna estructura. Y según el mecanismo de disparo o los dispositivos de disparo, estos pueden ser lineales o reticulares, como vemos el de aquí abajo, que permitiría una ergonomía mayor y menor desplazamiento de la malla en el momento de la instalación. Aquí les dejo una tabla comparativa para que ustedes puedan ver los distintos tipos, las distintas marcas y las distintas características de cada una de los métodos de fijación mecánico. Algunos tips importantes. Este es un video de una hernioplastia TAP izquierda. Se está instalando una malla 3D o anatómica, ¿cierto? Que tiene un peso ligero. Ahí está el marcador medial que indica la orientación de la malla. Lo importante, como ya les había dicho, es que el espacio a disecar tiene que ser amplio para poder poner e instalar cómodamente la malla. Ustedes ven que el borde inferior queda fácilmente y cómodamente bajo este repliegue peritoneal para evitar las recurrencias en este punto. El borde medial tiene que sobrepasar al menos 2 centímetros del ligamento de Cooper, y los puntos de fijación, entonces, por encima del hueso púbico, no directamente sobre la estructura ósea. Procurar y visualizar los vasos epigástricos superiores por encima al menos 2 centímetros del tracto iliopúbico para no lesionar alguna de las estructuras que están en el triángulo de Doom o en el triángulo del dolor. Y un par de puntos son suficientes para fijar este tipo de malla. Respecto a las suturas, existen las suturas no absorbibles. Estamos familiarizados con ellas porque son las que utilizamos generalmente al reparar las hernias por técnica abierta, ¿cierto? Que no estarían recomendadas en la reparación de la técnica TAP, puesto que en caso de atrapar o lesionar o tomar alguna estructura nerviosa, esta característica de su irreabsorbilidad provocaría o estaría relacionado con dolor crónico. Así que la recomendación es utilizar las suturas absorbibles, que hay de distintos tipos, y esto está relacionado con la fuerza tensil y con el tiempo de degradación de los distintos materiales, que van desde alrededor de una semana, como la poliglicaprona, el monocril, hasta las suturas de absorción lenta, que se absorben más allá de las 4 semanas, como la polidioxanona, que estaría recomendada para efectuar estos tipos de fijación. Sin embargo, el costo de esta misma es mayor. Por lo tanto, si no tenemos o no disponemos del recurso, podemos fijar perfectamente este punto, hacerlo con una sutura absorbible como el Vicryl. Esta es una hernioplastia inguinal derecha y estamos viendo cómo instalamos la misma malla, una malla anatómica. Pareciera que la malla es pequeñita, pero estas mallas al menos son de 11 por 16 centímetros.
damos cuenta que ahí queda cómodamente fijada en el espacio, y esto es porque la disección es adecuada. Vamos a fijarla con apenas un par de puntos, puesto que en estricto rigor estas mallas estarían diseñadas para no realizar fijación. Sin embargo, en defectos grandes, sobre todo en las hernias mediales o en las hernias bilaterales, se aconseja hacer la fijación, puesto que disminuiría obviamente el riesgo de recurrencia. A modo personal, yo creo que la desventaja de este tipo de fijación de la sutura es que, a diferencia de otros tipos de sutura, tenemos que instalar el punto al revés, vale decir, vamos a hacer la sutura en dirección al techo. Entonces, debería el cirujano, se requiere de cierta expertise y habilidad para poder poner este punto con cierta facilidad. Este punto entonces tiene por objetivo solo mantener la malla en su lugar, no es un punto que debemos fijar o atricionar contra el tejido. Ustedes ven que es un punto que apenas está suelto al aire, más bien, y que, como ya les dije, tiene por objetivo que la malla no se desplace al movilizar o al cerrar el flap peritoneal para evitar alguna recurrencia posterior. Respecto a los adhesivos tisulares, existen los adhesivos sintéticos y los adhesivos biológicos. Respecto a los biológicos, son preparados a partir de fibrinógeno y trombina de plasma humano. Tienen una fuerte y rápida adhesión a los tejidos que está dada fundamentalmente por el fibrinógeno, y además de eso tienen una acción hemostática. Sin embargo, el costo de estos es alto y por el origen, y además de ello deben ser preparados previamente antes de su utilización. La ventaja es que no causarían inflamación en el punto de fijación, como sí lo causa la reacción exotérmica de los adhesivos tisulares sintéticos. Los adhesivos sintéticos, que son los cianocrilatos, ¿no es cierto? Hay distintos tipos según las distintas fábricas. Inicialmente eran cianocrilatos de cadena corta, que tenían una gran respuesta exotérmica una vez que tenía el contacto, el pegamento con el tejido humano en este caso. Y esta gran reacción y citotoxicidad estaba directamente relacionada con la longitud del radical carboxilo del cianocrilato. Es entonces a partir de esto que se sintetizaron cianocrilatos de cadena y longitud más larga, y en esto la degradación pasó a ser desde rápida a de tipo lenta, disminuyendo a citotoxicidad mínima, con posibles efectos bacteriostáticos. La utilización de los adhesivos tisulares en su mayoría en heridas superficiales, porque este efecto sobre todo es en las bacterias gram positivas. Tiene una aplicación muy fácil y una estabilidad tisular amplia, de hecho muy similar a los tackers en los diferentes estudios de rendimiento a largo plazo. Son indoloros, ¿no es cierto? Tienen una aplicación rápida, se puede aplicar en estricto rigor sobre estructuras nobles sin mayor complicación. Tiene una fase de polimerización que va entre 1 y 2 segundos, que es el tiempo en que según el fabricante debemos, al momento de poner el punto de fijación, esperar para que inicie la solidificación, y así aseguremos la fijación de la malla en el tejido. Y se endurece en total en unos 60 a 90 segundos según los distintos productos. Después de este tiempo, el pegamento no tendría el poder de adhesión al estar seco o al terminar la cristalización, y entonces podríamos yuxtaponer
o sobreponer otro tejido sin el temor de tener en el fondo la adhesión indeseada de otras estructuras. Al igual que los otros métodos de fijación, la recomendación es fijar en algunos puntos del borde de la malla, unos 3, 4 puntos, máximo 6, es suficiente para fijar la malla al tejido. Según los distintos tipos de fabricadores, entonces, se pueden disponer de presentación en gotas o en spray, se instalan a través de una cánula, que es la que ustedes van a ver ahí en este video, que con la ayuda o no del ayudante o de la arsenalera, según también la fabricación, hay cánulas que son rígidas o de mayor longitud, lo cual hace un poco más engorroso la aplicación del producto, pero en general son productos de fácil utilización, sin dolor, y con una reacción exotérmica que, como ya les dije, debido a la longitud larga de los últimos sintetizados del producto, ya no produce las altas temperaturas que producían en un principio la degradación de la cadena corta. Respecto a las mallas autoadherentes, estas mallas están compuestas de material absorbible, ácido poliláctico, que tienen estas formas de microganchitos que funcionan como velcro y están dispuestas uniformemente en la superficie de la malla, y están combinados con material no absorbible de polipropileno. Estos microganchos tienen una absorción completa a los 12 o 14 meses, y esta malla después de ello quedaría con un peso medio de 40 gramos por metro cuadrado. Las mallas autoadherentes tienen la ventaja, como su nombre lo indica, de, una vez instaladas, adherirse inmediatamente al tejido, por lo cual no hace necesaria otro método de fijación externo. La desventaja principal es que requiere, por lo mismo, de cierta destreza y realizar una curva de aprendizaje, sobre todo en las primeras instalaciones. Y aquí es donde aún es más importante la disección óptima del orificio miopectíneo para instalar holgadamente y cómodamente la malla. La instalación o cómo fijar, cómo disponer la malla es motivo de otra clase, pero en general y a modo personal yo prefiero disponer primero y fijar el borde medial de la malla, y una vez que aseguro este borde está completamente estirado, despliego la malla hacia superior y hacia inferior, asegurándome que debe quedar completamente extendida y el borde inferior por debajo, como en los otros videos, de este repliegue peritoneal una vez que cerramos el flap. No fijar es una opción si en estricto rigor las mallas 3D o las mallas anatómicas. Este es un video de la última malla que lanzó Medtronic Textile, en conjunto con las otras mallas anatómicas, no requerirían en ciertos casos de fijación, puesto que se adaptan en forma óptima al canal inguinal una vez que está instalada. En particular, esta malla, que es de alto gramaje, como ustedes pueden ver en el video, tiene esta forma de domo o de montículo que se adapta a los vasos ilíacos externos, y esta punta o este borde inferomedial, que tiene un marcador al igual que las otras que vimos en los videos anteriores, queda uniformemente dispuesta por debajo y por medial del orificio miopectíneo, cubriéndolo en forma óptima. Este es un cuadro comparativo de los distintos métodos de fijación que hemos analizado a lo largo de esta clase.
decirles que el método de fijación ideal no existe. Debemos poner en la balanza entonces cuál es el costo-beneficio de utilizar uno u otro en cada paciente según sea el caso individualmente. A modo personal, elegir siempre o darle prioridad a aquellos métodos de fijación que son absorbibles y aquellos métodos de fijación atraumático para así disminuir el riesgo de complicaciones postoperatorias, ya sea inmediatas o tardías. ¿Qué recomienda la literatura en cuanto al uso de uno u otro método de fijación o en cuanto a fijar o no la malla? Hay distintos estudios clínicos randomizados, prospectivos y metaanálisis que incluyen el análisis de grupos comparando uno u otro método de fijación en cuanto a resultados en las tasas o en el riesgo de recurrencia y otras complicaciones postoperatorias como el dolor agudo crónico o la formación de seromas o hematomas o infección de herida operatoria, además de análisis en el tiempo postoperatorio o en retornar a las actividades de vida cotidiana. Y en todos ellos, en general, el concepto es que al comparar la fijación traumática versus atraumática, vale decir tacker o sutura versus adhesivo tisular o malla autoadherente, no hay diferencias estadísticamente significativas en el mediano plazo en cuanto al aumento del riesgo de recurrencia. Y tampoco hay diferencias significativamente estadísticas en cuanto al desarrollo de complicaciones postoperatorias, ya sea dolor crónico y desarrollo de otras complicaciones. Tampoco habría diferencia en cuanto a la tardanza o el tiempo en que tardan en retornar a su vida habitual. Algunos metaanálisis benefician en el mediano plazo el dolor agudo postoperatorio en el grupo en que se utilizan los métodos de fijación atraumáticos, específicamente los adhesivos tisulares. Sin embargo, al hacer el análisis del dolor crónico, aquí no habría diferencia estadísticamente significativa. Y al mismo tiempo, la utilización de este tipo de fijación no aumentaría el riesgo de recurrencia herniaria. Cuando analizamos los grupos comparando si fijar o no la malla, en términos globales tampoco habría un aumento en el riesgo de recurrencia a mediano plazo. Entonces, ¿en qué pacientes deberíamos o habría un beneficio en fijar la malla? Este es un estudio que se publicó en 2016 en la Surgical Endoscopy, donde se analizó 11.000 pacientes operados por TAP en un año. Cuando se describió la comparación de fijación de malla versus no fijación, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el riesgo de recurrencia. Sin embargo, cuando se hizo el análisis de subgrupos en cuanto a cuáles podrían ser factores de riesgo para una recurrencia o riesgo de recurrencia, se describió que en aquellos pacientes que tenían una localización de defecto medial, M3, vale decir de 3 centímetros o más, y aquellos pacientes que tenían defectos combinados, vale decir hernia directa o medial asociado a una hernia indirecta o lateral, había un riesgo estadísticamente significativo para recurrencia herniaria. Y por tanto, cuando se hizo la comparación en fijación versus no fijación en estos tipos de pacientes, hubo una reducción estadísticamente significativa al fijar la malla en estos defectos mediales grandes. Por tanto, los pacientes con hernia medial y combinada M3 tendrían mayor riesgo de recurrencia y la reducción al fijar la malla en este grupo de pacientes sería estadísticamente significativa. ¿Qué nos recomienda la guía internacional publicada en 2018 por hernia para el manejo de la hernia inguinal? Recordemos que esta guía unió un grupo de diferentes expertos de estas diferentes sociedades internacionales para el manejo de más de 150 preguntas en torno a la hernia inguinal, y en esta la recomendación en cuanto al manejo en fijación de TAP y TEP
en malla recomienda hacer la fijación de la malla en aquellos pacientes M3 según la clasificación de la Sociedad Europea de Hernia, tanto en TAP y en TEP para disminuir el riesgo de recurrencia. Entonces, como mensaje final, decirles que cuando se trata de la fijación de la malla no existe un consenso en cuanto a qué técnica debemos utilizar o qué tipo de fijación debemos utilizar. Tenemos que considerar el abanico de opciones al elegir uno u otro método, esto referido a el tipo de paciente, la cirugía que vamos a realizar y el tipo de defecto que tenemos que reparar, y asociar a esto el costo-beneficio de elegir uno u otro método, además de considerar la expertise del cirujano del equipo quirúrgico y por supuesto cuáles son los métodos que tenemos disponibles en nuestro centro. Los métodos de fijación, independiente del tipo que este sea, no reemplazan la disección óptima del orificio miopectíneo, y es solo esto lo que nos minimiza o nos asegura que podemos utilizar cualquier tipo de malla con el mínimo riesgo de recurrencia. En TAP, fije los defectos en la recomendación son M3 o aquellos pacientes que tienen defecto medial junto a defecto lateral. Si usted ha logrado la expertise, puede obviar la fijación de la malla en otro tipo de defectos, y la evidencia demuestra que aquellos métodos de fijación atraumáticos como los adhesivos tisulares o las mallas autoadherentes son una alternativa válida a la fijación sin aumento del riesgo de recurrencia y sin aumento de otras complicaciones postoperatorias. Muchas gracias. Cualquier duda o pregunta, consulta, comentario respecto a esta u otra clase a lo largo del curso, no duden en comunicarse. Aquí está mi correo debajo para ello.